Que la gracia de Dios y la paz estén sobre sus hogares, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera y de parte de su hermano Sony. Aquí una vez más con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy estamos en el capítulo número 29, la 29ª parte de este estudio de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy tenemos el tema: la tierra es cegada. Así que si llevas la secuencia de los estudios, esta es la continuación del estudio de la semana pasada. Hoy damos este estudio, esperemos que estemos atentos y de qué es lo que nos está hablando el libro de Apocalipsis ya en ese tiempo ya futuro, en ese tiempo ya próximo a que se dé este evento posterior al rapto, por supuesto, el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Así que recuerda que este es un canal en el cual no te pedimos ni estamos pidiendo que nos mande ofrenda de dinero. Es un ministerio que Dios nos ha dado en este tiempo desde que comenzó la pandemia y Dios está ayudando a sostenerlo. Así que no nos interesa que nos mande plata, dinero, no nos interesa eso, nos interesa es que tú aprendas y estudies con nosotros la Sagrada Escritura. Es un canal sin fines de lucro, no monetizamos videos ni nada de estas cosas. Nos interesa que el pueblo de Dios en estos tiempos conozca en qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo están próximos a suceder, qué es lo que se viene para el mundo, qué sucederá en un corto plazo. No sabemos el día ni la hora, pues conocemos los tiempos. Y para esto Dios nos dejó el libro también de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Nomás nos da la pincelada de los eventos que vienen a continuación, posterior al rapto de la iglesia. Así que atentos ahí, hermanos. Un saludo a todos aquellos hermanos que se reúnen cada domingo para escuchar en las tardes, en las noches, en el horario que le quede más justo. Ven este programa y lo comparten con sus amigos y sus familiares. Un saludo y un abrazo a todos los hermanos de Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Y si llega también por allá, al otro lado del mundo, sea la bendición de Dios para ellos. Así que atentos, vamos a poner todo en nuestra parte, busquemos nuestro libro de apuntes y nuestra Biblia y comencemos. No habiendo producido reformas las advertencias y los juicios, los pecados de las naciones han llenado la medida y están maduros para los juicios, representados por una cosecha. Así el título de hoy, lo que estamos hablando de la siega, de la cosecha, símbolo que se usa para significar la reunión de los justos cuando estén maduros para el cielo por la misericordia de Dios. El tiempo de la cosecha es cuando está maduro el trigo. Cuando los creyentes están maduros para el cielo, entonces el trigo de la tierra será reunido en el granero de Cristo por una cosecha. Los enemigos de Cristo y de su iglesia no son destruidos hasta que por su pecado esté maduro para destrucción, y entonces Él nos pasará más por alto esto. El lagar es la ira de Dios, una calamidad terrible. Probablemente la espada que derrama la sangre de los malos. La paciencia de Dios para con los pecadores es el mayor milagro del mundo, pero aunque duradera, no será eterna. Y la maduración del pecado es prueba segura del juicio inminente. En este pasaje encontramos dos escenas de juicio presentadas bajo la ilustración de dos cosechas. La primera es una cosecha de trigo y el Hijo del Hombre es el segador. La segunda es de uvas y son cosechadas por un ángel. Cuento que se trata de dos cosechas diferentes. Parece lógico pensar que también serán llevadas a cabo en momentos distintos.
La primera de la siega del trigo, que aparece en Apocalipsis 14, del verso 14 al 16, seguramente tenga que ver con la gran siega de la que habló el Señor Jesucristo en Mateos capítulo 13, del 24 al 30. Allí vemos que la cizaña será quemada con fuego y el trigo puesto en el granero de Dios. Esto probablemente tendría que ver con la segunda venida del Señor para arrebatar a su iglesia a fin de llevarla al cielo. En todo caso, una vez más, el libro de Apocalipsis no nos da detalles precisos acerca del momento concreto cuando esto va a ocurrir. No olvidemos que el propósito del Espíritu Santo al inspirar este libro no fue el de establecer un orden cronológico de los acontecimientos del futuro, sino mostrarnos aquellas cosas que han de acontecer en relación con el establecimiento final de su reino en este mundo. Definitivamente sí, este libro de Apocalipsis nos habla sobre los juicios, sobre todo los juicios que a partir del capítulo 4 en adelante vendrán sobre la tierra en un momento que la iglesia sea levantada. Notemos que después viene la vendimia de las uvas, cuando sus enemigos serán pisoteados por el Señor. Busca ahí Apocalipsis 14 del verso 17 al 20. Es evidente que no se trata de una repetición de la primera cosecha, puesto que tanto la persona a la que se dirige como el tono empleado son muy distintos. Aquí el énfasis está en la ira de Dios, que viene simbolizada por el fuego, el gran lagar de la ira de Dios. No hay duda que se trata del juicio sobre los impíos. Además, en esta ocasión ya no preside el acto judicial al Hijo del Hombre, sino que es un ángel el encargado de dar la señal para la recolección de la cosecha. La mies es cegada. En definitiva, lo que hemos hablado anteriormente a partir del Apocalipsis 14, del 6 al 13, el autor inspirado vuelve a contrastar el destino de los justos con el de los impíos. Primero son cosechados los hijos de Dios, y una vez que se han sido colocados en su granero celestial, entonces se aplica el juicio a los incrédulos. El juicio de Dios siempre tiene estas dos caras, una luminosa y una sombría. Para unos será un día de liberación, de vindicación, de alegría, pero para otros será de perdición y sufrimiento. Pero no olvidemos que el resultado de este juicio ha sido decidido de antemano por cada persona cuando acepta o rechaza la gracia de Dios. Así vamos a buscar en el libro de Apocalipsis del capítulo 14, en el verso 14, que habla sobre el Hijo del Hombre. Dice aquí: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La primera cosecha es llevada a cabo por uno semejante al Hijo del Hombre, título que ya ha sido utilizado en el libro de Apocalipsis para referirse al Señor Jesucristo. Recuerda ahí Apocalipsis, anota ahí Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Y como ya hemos señalado en otra ocasión, este título que es mesiánico proviene del profeta, de la profecía de Daniel. Vamos a buscar en Daniel capítulo 7 del verso 13 al 14. Leamos ahí, Daniel 7 del 13 al 14. Dice: y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno para que no será destruido. El título de Hijo del Hombre está estrechamente relacionado con el juicio, debido a que el Señor Jesucristo es un hombre. Tiene todo el derecho de gobernar sobre los hombres, pero también es plenamente capacitado para juzgarlos por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, el único, el digno, el Cordero inmolado. Dice en Apocalipsis 14, verso 14: miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro
y en la mano una hoz aguda. Podemos buscar también en Juan 5:27. El Padre dice así: el Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Busquemos también ahí en el libro de Mateos, capítulo 25, del verso 31 al 34. Así nos dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En este contexto puede que el uso del título Hijo del Hombre tenga también un propósito de establecer un fuerte contraste con la bestia que aparece en los pasajes anteriores como usurpadora de la autoridad de Dios. Pero solo Cristo tiene el derecho legítimo de gobernar en el mundo de los hombres. Entre otras cosas, porque Él es un hombre auténtico, a diferencia de la naturaleza corrompida y carente de toda la humanidad que representa la bestia. Juan añade un detalle más sobre este soberano personaje. Dice así: tenía en la cabeza una corona de oro. Con esto se hace hincapié una vez más en su majestad y su soberanía, también en su victoria final sobre todos sus adversarios. La siega, la cosecha. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, sus enemigos lo humillaron colocándole una corona de espinas en su cabeza y le sentenciaron a muerte como si fuera un blasfemo y un impostor. Pero la visión que Juan vio aquí de él es muy diferente. Tiene una corona de oro y viene como vencedor supremo. No se confunda con aquel caballo blanco, ese jinete blanco, el primer sello de Apocalipsis. No se confunda a este personaje que habla aquí, y estamos hablando ahorita mismo, con ese del jinete blanco. Ese sí es el impostor, el jinete del caballo blanco, que sale con el primer sello tratándose de el primer juicio de los 21 juicios que vienen a la humanidad. Además de los detalles relacionados con su realeza, trae en la mano una hoz aguda, símbolo de su oficio de juez. El Señor Jesucristo vino a este mundo la primera vez como un sembrador de la palabra, pero volverá otra vez como el segador. En la ley de Moisés estaba escrito: no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23:25. Pero Cristo se dispone aquí a cegar su propio campo y sacar de él a su pueblo, dejando a un lado la cizaña que después será consumida en el fuego. Anota ahí Mateo capítulo 13, el verso 24 al 30. Ahora, ¿qué es un segador? ¿Qué es un segador? Un segador es la persona que tiene por profesión segar los campos, a cosechar los campos, bien sea cortar la mies o la hierba y recogerla. Primitivamente fue un oficio de temporada dentro del calendario agrícola y se hacía con una hoz y una guadaña. Llegado a este punto, entonces, ¿qué significa la siega en la Biblia? La siega, como la vendimia, significa a los ojos del campesino del fruto de su trabajo y la garantía de su subsistencia anual. Este juicio pronunciado por la naturaleza sobre el trabajo del hombre puede significar también el juicio de Dios, el gozo de los segadores. Te puede hacer otra pregunta también: ¿qué es la siega del trigo? La siega o corte del trigo a mano se hace con una hechona, o sea, una hoz. Es una operación
que solo debería emplearse en superficies pequeñas o terrenos accidentados donde no es posible la entrada de una máquina, como son las colinas o terrenos con mucha pendiente. En todo caso, esta faena debe hacerse en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué quiere decir el segador siega el trigo? Segador, ya lo hemos dicho, es una persona que tiene la profesión de segar los campos, bien sea cortar la mies o la viera y recogerla. La siega se usa también en el Antiguo Testamento para representar el momento del juicio. Anota ahí Oseas, el libro de Oseas, capítulo 6, 11. También anota el libro de Joel, capítulo 3, verso 13. Lo mismo hizo Cristo también. Busca en Mateo, que ya lo hemos dicho varias veces aquí, Mateo 13, del 24 al 30, y Apocalipsis 14, 15. Jeremías estableció un paralelo entre el fin de la siega y el fin del tiempo. Así que anota también ahí el libro de Jeremías 8:20, Revelaciones también, el libro de Apocalipsis 22:11. Dice Apocalipsis 14, del verso 15 al 16. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Verso 16 dice: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada. Este ángel, que es el cuarto que aparece en este capítulo, viene del templo. Es el cuarto ángel que aparece en este capítulo, hermano. Es decir, él sale de la presencia de Dios. No debemos interpretar que viene dando órdenes al Señor, no, sino más bien informando de que la mies está madura. Diríamos que este ángel actúa como un mensajero de Dios. De ahí la palabra ángeles, ¿no? Mensajero, ángelus. Solo Dios puede decidir el momento en que la mies está madura para ser cosechada. A los creyentes nos toca la misión de sembrar la semilla y cuidarla para que crezca adecuadamente. Y leemos en Mateo capítulo 13, 39, dice así: entonces el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Sin duda, estar sentado no es una forma apropiada para segar, pero el cuadro completo sugiere que el Señor da las órdenes para que los segadores lleven a cabo la siega. Estos segadores pueden ser los ángeles, ¿no? Mateo 13:39. Uno es el que siembra y el otro es el que siega. Entonces hablamos del sembrador y el segador. La Biblia dice claramente que Jesucristo es el sembrador. Mateo capítulo 13, del 36 al 37, nos habla entonces así. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. En el verso 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesús es el sembrador, pero nosotros sabemos que la forma en que Dios trabajó esto será que su pueblo llevará la palabra y sembrará la semilla del Evangelio por toda la tierra. Dios escribió este proceso ¿y cómo predicarán? Dice la palabra, si no fueran enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero el Antiguo Testamento, en el libro de la profecía que habla Isaías, encontramos un versículo similar, excepto que eso nos dice ellos. No dice ellos, sino él. Isaías 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. De esto aprendemos que el Señor Jesucristo completa su propósito trabajando a través de su pueblo. Su pueblo sembró la semilla del Evangelio durante el día de la salvación para este mundo. Pero se puede decir que Cristo sembró la semilla. Después de todo, Él es el único que podía moverse dentro de ellos, tanto para el querer como para el hacer de su buena voluntad. Dios habla de sembrar
el Evangelio en muchos lugares, pero él también habla de cosechar lo sembrado. El Señor nos dice que hay un tiempo para estas dos cosas. En cuanto a la vendimia de los racimos, vamos al verso 17 al 20. Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Recordemos esto, hermano. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto tiene un significado importante, ¿no? Busquemos ahí y analicemos, ¿no?, lo que dice aquí. Por 1600 estadios, dice la última parte. Al comienzo de esta segunda cosecha aparecen dos ángeles. Si estamos leyendo detenidamente nos vamos a dar cuenta. El primero viene del templo que está en el cielo, lo que se refiere a la morada celestial de Dios, mientras que el segundo ángel salió del altar. Este último detalle es muy interesante. Recordemos lo que ocurrió cuando fue abierto el quinto sello. Para ello vamos a Apocalipsis capítulo 6, del verso 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos a aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, pidiendo justicia. A diferencia, ya hemos hablado en capítulos anteriores, la posición de la iglesia, que siempre está hablando de misericordia. Pide misericordia para la humanidad. Este grupo que sale en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, hacen este reclamo importante. Aquí vemos a aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y piden justicia. A ellos se les dijo que todavía deberían esperar, pero ahora vemos que el tiempo de juzgar a los impíos y contestar a las oraciones de los santos había llegado. Otra diferencia entre los dos ángeles era que mientras que el primero llevaba una hoz aguda, el segundo se dice que tenía poder sobre el fuego. Tanto la hoz como el fuego se relacionan estrechamente en el juicio. Después de la presentación de los dos ángeles, el segundo exhorta al primero con estas palabras: mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. La figura utilizada ahora es la de una vendimia y el lagar para ilustrar el juicio de Dios sobre los impíos. La palabra empleada aquí son similares a la del profeta Joel. Busca ahí Joel capítulo 3, del verso 12 al 13. Joel 3, del 12 al 13. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para jugar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Joel emplea dos metáforas que encontramos en nuestro pasaje de Apocalipsis: la de la mies y también la de la vendimia de las uvas. Vemos que Dios tiene paciencia hasta que la mies está madura, en referencia al número de los santos, y también a que la maldad de los hombres llegue a su colmo. Génesis 15:16. Luego se describe el juicio divino: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. El lagar es un recipiente donde se echan las uvas para ser pisadas con los pies y extraer de ella el mosto. Aquí se compara el zumo de la uva con la sangre de los impíos.
Más adelante veremos que el Señor Jesucristo en su venida gloriosa, quien pisa el lagar de la ira de Dios, cumpliendo así la profecía de Isaías. Busquemos ahí en Apocalipsis 19:15. Nos vamos más adelante del capítulo 14. Apocalipsis 19:15 nos habla así: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Busquemos también en el libro de Isaías 63, del 3 al 4. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Eso fue en Isaías 63, del 3 al 4. En su primera venida, Cristo vino a derramar su sangre por los pecadores, pero fue rechazado por la mayoría. Él debe volver una segunda vez para juzgar al mundo impío, y entonces derramará la sangre de ellos. Este juicio ocurre en la tierra y se presenta como un anticipo al infierno. Notemos que ocurre fuera de la ciudad. Puede referirse a la guerra del Armagedón, que sale en Apocalipsis capítulo 16, del 13 al 16, o del valle de Josafat en Joel 3, del 11 al 15. Aunque probablemente en este momento solo quiere indicarnos que el juicio será llevado a cabo en el mismo lugar donde Cristo fue muerto, fuera de la puerta, fuera del campamento, como lo habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 12 al 13. Por último, se nos da una idea de las dimensiones de la destrucción. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Los frenos de los caballos estarían a 1 metro de altura, y los 1600 estadios equivalen a una distancia de unos 280 kilómetros. Por lo tanto, el juicio divino generará un río de sangre de 1 metro de profundidad por 280 kilómetros de longitud. Esto nos da una idea de lo tremendo de este juicio. ¿Estás escuchando? Nos encontramos con que el Señor Jesucristo, el que está sentado sobre una nube, está haciendo la siega en el día del juicio. Es interesante ver cómo el tiempo de la cosecha está bien coordinado con la sangre saliendo del lagar por 1600 estadios. Ya hemos entendido que hay una buena posibilidad de que los 1600 estadios tipifiquen 1600 días, y que los 1600 días son el periodo del día del juicio. Esto significaría que el Señor va por la tarea de cegar durante los 1600 días enteros de juicio. Bueno, Cristo es el segador, pero la Biblia también nos dice, Jesús le dijo, estamos en el verso 34, dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando leemos esto en la Biblia, Cristo declara que yo os he enviado a cegar. Esto significa que Él está identificando a aquellos que creen en Él, su pueblo, como los segadores. No estamos sorprendidos por esto en absoluto. Se ajusta el patrón que Dios ha establecido para el envío del Evangelio. Él comisionó a su pueblo y lo envió ¿a qué? A llevar la palabra de Dios por toda la tierra. Ellos sembraron, pero ya que son del cuerpo de Cristo, Él sembró. Del mismo modo,
Dios usa a su pueblo para proclamar la verdad de la palabra de Dios en el día del juicio. De este modo, ellos ciegan, reúnen, juntan, pero en realidad es Cristo haciendo la cosecha, ya que son el cuerpo de Cristo y cumplen sus deberes de cosechar en obediencia a su mandato. Cristo es el sembrador, los elegidos son los sembradores. Cristo es el segador, los elegidos son los segadores. Para terminar, en Lucas capítulo 10, verso 2 dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al amo de la mies mande obreros a su mies. Cerca el momento cuando Jesucristo tocará esa trompeta que anunciará la siega o la cosecha de esa primicia de Jesucristo que es su iglesia. Luego se vendrán los juicios de la ira de Dios sobre la humanidad. Son tiempos difíciles donde el pueblo de Dios, es decir, su iglesia, no está haciendo el trabajo que se le encomendó de predicar el evangelio no adulterado, un evangelio que están predicando, un evangelio diluido y que es moderno, sabiendo que todo lo moderno pasa de moda, pero el evangelio no es moderno, pues el evangelio de Cristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Son muchas las almas que se pierden y viven sin pensar que existe un Dios, que existe un cielo donde van los hijos de Dios y un infierno donde van todos los mentirosos, blasfemos, adúlteros, ladrones, si son evaluados con un estándar como lo son los 10 mandamientos que fue entregado por Dios a Moisés. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Dios está llamando obrero a su mies. Cada día se hace más difícil compartir la palabra de Dios. Ya existe la persecución contra aquellos que llevan el evangelio, aquellos que llevamos el evangelio a países donde asesinan a cristianos, donde se queman congregaciones completas. Pronto está el día cuando se dé el rapto de la iglesia. Muchos serán sorprendidos, como dice la Biblia, como ladrón en la noche, pues la iglesia puso sus miradas y su corazón en cosas materiales de este mundo. Se olvidaron sembrar para recoger esas recompensas en los cielos cuando Cristo dé la entrega de los galardones. Cristo está a la puerta y Él está llamando y no debes ignorar su voz. Su palabra es clara y lo dice así: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Juan capítulo 10, búscalo ahí. El llevar el evangelio es para los valientes, no para los cobardes. Es claro, hermano, hasta aquí el estudio del día de hoy. Esperemos que vayas repasando y que esta palabra sea de bendición a tu crecimiento espiritual. Vivimos en tiempos difíciles. Ese gran evento que hemos estado hablando aquí mucho en diferentes capítulos sobre el rapto y el arrebatamiento de la iglesia está a punto de darse. Vivimos en un ambiente, en un mundo tan hostil, gente que andan preocupados y tienen su mirada en otras cosas que no deben ser, y andan afanados en sus vidas y se olvidan totalmente de Dios, cuando Dios tiene que estar en el primer lugar de todo. Primero Dios y después el resto. Pon en tus prioridades a Dios primero y verás que todas las cosas cambian para bien, para tu vida. Pues nosotros tenemos que llevar el evangelio y el pueblo de Dios no lo está haciendo. No se le está predicando la verdad al pueblo de Dios. Se le llevan mensajes solamente de motivación, mensajes de prosperidad y mensajes que vendrán tiempos mejores. Cuando todo aquel que estudia y escudriña la Sagrada Escritura sabe que los tiempos serán peores y avanzando
a la destrucción final. No es como te lo están pintando, como que mañana va a ser mejor, no. Cada día se va a hacer más difícil la vida. Todo se va a encarecer. Todos estamos encaminados hacia lo que va al nuevo orden mundial del mundo, a un nuevo poder económico, religioso, político, donde se sabe que el presidente va a ser el anticristo al final. Pero tiene su periodo. Ese periodo donde él va a estar reinando en el tiempo de la semana 70 que habla Daniel capítulo 9. Es importante que llevemos el mensaje de Dios a tiempo y afuera de tiempo. No haciendo mercadería de la palabra de Dios. Es importante que tú lo sepas, hermano. No hay que ser mercadería de la palabra de Dios. No hay que vender la palabra de Dios. Si Jesucristo nos dio la salvación en forma gratuita porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, por nuestro pecado. Él vino a buscar a lo que se había perdido, a lo peor de este mundo, a nosotros. Así que comparte la palabra. Adviértele al mundo de lo que se viene a la humanidad en breve, porque será en breve lo que viene y serán eventos catastróficos, fatales, donde morirán muchos. Pero la misericordia de Dios es grande, que nos dio ese boleto, esa entrada gratis. Es gratuito la salvación. Solamente lo tienes que confesar con tu boca, que Él es el Señor de tu vida. Que Dios les guarde, los siga bendiciendo, queridos amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana. Y si Cristo no ha venido.